Hola, ¿qué tal, jóvenes? Reciban un saludo del profesor de Ciencias Naturales, esperando que todos se encuentren muy bien, con buena actitud y disfrutando de un excelente día. No olviden la higiene en casa y también no salir. Trabaja duro y verás la recompensa. A continuación veremos el tema el reino plantae. Las plantas son organismos que viven fijos en el suelo, no son capaces de desplazarse. También se reproducen de manera sexual. Su alimentación es autótrofa. Eso significa que deben crear su propio alimento. Su color verde es característico a través de una sustancia llamada clorofila. Y todas las plantas son incluidas en el reino de las plantas. El reino Plantae está formada por varias especies distribuidas en ambientes tan distintos como desiertos, los bosques, las estepas, entre otros, de acuerdo con la presencia de vasos conductores por donde circulan las sustancias que la planta necesita. Se clasifican en plantas no vasculares y vasculares. Según la presencia o ausencia de la semilla, las plantas vasculares se dividen en plantas sin semilla o llamadas pteridófitas y plantas con semilla o llamadas espermatófitas. A su vez, de acuerdo con la presencia o ausencia de frutos, las plantas espermatófitas se dividen en gimnospermas o plantas sin frutos o angiospermas o plantas con frutos. Dentro de la clasificación de las plantas cabe resaltar las más importantes. Las briófitas son considerados los musgos, las hepáticas y los antoceros. Son las más sencillas, también son muy pequeñas, no presentan ni flores ni frutos y tampoco vasos conductores. Las pteridófitas son los helechos. Los licopodios y los esquisetos son las plantas de tamaño medio, que presentan vasos conductores pero no presentan semillas. Gimnospermas. Esta clasificación de plantas contiene vasos conductores, posee semillas y flores, pero no tienen frutos. La mayoría son los árboles o arbustos. Un ejemplo sería el pino, el ciprés, el cedro. Angiospermas. Tienen vasos conductores, poseen flores y frutos. Son hierbas, son arbustos y árboles. Algunos ejemplos podemos citar el roble y el rosal, entre otros. Plantas no vasculares es aquella que carece de un sistema vascular, carece de tejidos, tanto xilema como floema. Aunque las plantas no vasculares les faltan estos tejidos particulares, muchas poseen tejidos más sencillos que están especializados en el transporte interno del agua. Dentro de las características más importantes de las plantas vasculares, las briófitas se encuentran los musgos y las hepáticas. Viven en sitios húmedos sobre el suelo de los bosques lluviosos, donde forman una espesa alfombra verde. También nacen sobre las rocas y los troncos húmedos de los árboles, siendo muy importantes para ser especies precursoras en la colonización de los vegetales. Aunque esas plantas suelen cubrir áreas y kilómetros como una alfombra, la altura solo suele sobrepasar 3 centímetros, debido a la dificultad que no tienen por poseer vasos conductores desarrollados. Plantas vasculares. Las plantas vasculares son tan exitosas que aproximadamente un 93% del total de las plantas existentes pertenecen a este grupo, dentro de esas incluyendo las pteridófitas y las espermatófitas. Estas plantas poseen tejido vascular que funciona como un transporte y a la vez un sostén, lo que permite explicar por qué alcanzan alturas superiores a las briófitas. Las traqueófitas, como también son llamadas estas plantas vasculares, tienen hojas verdaderas, es decir, con sistemas de venenación compleja. Contienen estomas para el intercambio de gases, también contienen cutícula para prevenir la desecación y tejidos totalmente especializados. Se dividen en dos grandes grupos, plantas con semilla y a la vez plantas sin semilla. Plantas sin semillas o pteridófitas. Las plantas sin semilla son plantas con tejido de conducción rudimentario, que requieren un hábitat húmedo para completar el ciclo de vida,
porque al igual que los briófitos, los gametos masculinos son móviles y requieren un medio líquido que les permita nadar hasta el gameto femenino. Dentro de las principales características cabe mencionar: poseen vasos conductores. Estas estructuras se encargan de distribuir la sustancia por las diferentes estructuras de toda la planta. Los vasos conductores pueden ser de dos tipos, tanto el xilema, que es considerado vasos leñosos, que llevan la savia bruta rica y agua y minerales y las raíces al resto de toda la planta. El floema lleva la savia elaborada como producto de la fotosíntesis. Las plantas son seres vivos pluricelulares que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Se dividen en dos grupos: plantas con flores y plantas sin flores. Las plantas con flores son el grupo más grande en el reino vegetal. Las flores son unos órganos en los que se producen las semillas. Las plantas con flores se reproducen mediante semillas. Estas plantas no tienen flores todo el año. Suelen salir en primavera y verano. Hay dos grupos de plantas con flores: las angiospermas y las gimnospermas. Las angiospermas tienen flores y producen frutos que contienen semillas. Las flores pueden ser grandes y vistosas, como las rosas, o pequeñas, como las del naranjo, la encina. Pueden ser hierbas, arbustos o árboles, de hoja caduca o perenne. Algunos ejemplos son el limonero, el manzano, la amapola, el trigo. Las gimnospermas son árboles y arbustos, la mayoría de hoja perenne, como los pinos. Las hojas suelen tener forma de aguja, como la del pino, o en forma de escamas, como la del ciprés. Sus flores son muy sencillas y poco vistosas. Sus flores no producen frutos, sino que sus semillas se forman en piñas. Por ejemplo, las flores de los pinos son muy abundantes en primavera. Se localizan en los extremos de las ramas formando inflorescencias. Las inflorescencias masculinas se agrupan formando conos alrededor de un eje central. En estos conos se forma el polen. El viento llevará el polen hasta las inflorescencias femeninas, que suelen estar en los extremos de las ramas más altas del árbol. El polen fecundará a un óvulo y se formarán los piñones, que son las semillas que darán lugar a las nuevas plantas. Actividades: dibuja o recorta plantas, gimnospermas y angiospermas, y realiza un collage en una hoja del cuaderno, esperando que pasen un excelente día elaborando sus tareas de manera muy responsable. No olviden esas normas de higiene muy necesarias. Hasta pronto.